Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sexto domingo después del martirio de San Juan el Precursor, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo desde 40 hasta 42. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta, tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo, tendrá paga de justo. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por su condición de discípulo, les aseguro que nos quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Son solamente 3 versículos, un texto muy breve, pero muy significativo. El tema dominante, la traslettura de manera muy clara en este domingo, es el tema de la acogida. En la primera lectura encontramos el texto de la viuda de Sarepta de Sidón que recibe en su casa, aunque sea muy pobre, ya no tiene de comer, al profeta Elías y comparte la última harina que le queda para ella y su hijo con el profeta. En la segunda lectura, el apóstol Pablo recomienda a los cristianos que se solidaricen con todos, incluso con los que están en la cárcel, poniéndose en su situación, sintiendo en carne propia sus necesidades y sufrimiento. Y aquí Jesús vuelve a proponer, bajo una forma, digamos, indirecta, el mandamiento del amor, precisamente como promesa, casi como alabanza a los que reciban a los demás. Cuidado que sabemos que dentro este evangelio, también los otros evidentemente, pero en esto llega a niveles muy altos, encontramos la identificación de Jesús con los más necesitados. Jesús no se limita en decirnos que tenemos que acogernos entre nosotros por filantropía, significa por amor humano. No tenemos que hacerlo por simple solidaridad, que es algo de bonito. Cuando Pablo recomienda a los cristianos de recibir a los demás, precisamente porque sin darse cuenta algunos que practicaron la hospitalidad recibieron en su casa unos ángeles. Evidentemente está pensando en Lot, está pensando en Tobit, está pensando en esta figura del Antiguo Testamento. Aquí Jesús dice algo más grande. Jesús no dice que tenemos que recibir a los demás, a los necesitados, que sea en la casa, que sea en nuestra vida, que sea, más que todo, no es un recibir físico concreto en un lugar, quanto una acogida en la vita propia de la persona, como recibir a quien necesita de nuestro servicio, que sea un consejo, que sea una solidaridad concreta, que sea un poco de amor, que sea una escucha, que sea lo que sea. Jesús no se limita ahora a decir lo hagan porque podrían recibir sin darse cuenta, como pasó en el Antiguo Testamento, a unos ángeles. Aquí Jesús dice directamente: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Jesús se identifica con los más necesitados. Y cuidado, quien me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Sabemos que si aquí dice en positivo que quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno no se quedará sin recompensa,
en este mismo Evangelio, al final, al capítulo 25, la gran parábola del juicio universal, dirá que dividiendo las ovejas de las cabras, los que han sido solidarios con los que han sido egoístas, al final, en el gran día del juicio, dirá: yo tuve hambre, yo tuve sed, yo era desnudo, yo iba peregrino extranjero, yo estaba en la cárcel o en el hospital y me asistieron, sí o no, me acogieron, sí o no. Esta es la gran discriminante. Jesús ya hace de la solidaridad no simplemente algo de humano, sino algo de muy personal. Hace un asunto personal y no solamente con su propia persona. Dice que por medio de él recibimos o rechazamos al Padre. Así que realmente da un escalofrío escuchar hoy esta palabra del Señor Jesús en una época donde están volviendo los más fuertes egoísmos nacionalistas. En Europa, sobre todo, donde es cierto que tenemos nuestro problema, es cierto que en estas semanas que vienen, en los próximos meses, sufriremos duro las consecuencias de la crisis, los recibos de energía, del gas, los gastos de la canasta básica subirán y tendremos que poner mucha atención, pero todo esto no justifica el deseo de cerrarnos. Lo que está pasando, la gente que vota a los políticos que prometen rechazar a los prófugos, a los pobres, a la mayoría de los migrantes que tratan de venir donde nosotros buscando hospitalidad en esta parte del mundo. Bueno, a nivel político se puede discutir al infinito. A nivel civil hay que discutir recordando cómo hay criterios éticos que están a la base de nuestra Constitución, de nuestra ley, que no se pueden olvidar simplemente por la oportunidad del momento. Pero sobre todo a nivel cristiano tenemos que recordar que no se trata de un simple mandamiento, por cuanto importante. Cuando Jesús dice que Él se identifica y por medio de Él se identifica Dios, aquí no estamos tocando simplemente un tema de moral. Aquí está en juego la aposta, es la nuestra propia relación con el mismo Dios. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aquí vale una munición maravillosa, siempre me encanta, que está al final de la última bendición de la boda sobre los esposos, cuando dice que recomienda a los esposos que a lo largo de su vida en su casa siempre reciban, acojan a los más necesitados, a los pobres, porque un día los pobres puedan acogerlo en el reino de los cielos. Es decir, que sabemos que los pobres serán los primeros, tendrán los primeros puestos en el reino de Dios. Y si hoy en día recibimos nosotros a los más pobres, un día serán precisamente ellos que nos recibirán a nosotros. Yo creo que deseo más grande, bienaventuranza más bella y más grande de esta no puede existir.